Bien, vamos a empezar con la clase. Lamentablemente el día de hoy, pese a darles 12 minutos de tolerancia, tenemos muy pocos participantes que han logrado ingresar y es una de las clases más importantes. Entonces les voy a dejar en el video toda la explicación lo más detallada que pueda para llevar a cabo y llevar adelante esta clase, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver el día de hoy? Queridos participantes, lo que vamos a ver el día de hoy es ya la estructuración del flujo, pero antes de ver la estructuración del flujo, vamos a ver un poco el esquema general de un balance general, el esquema general de un estado de resultados y ver si ustedes tienen todos los conceptos, digamos, claros, ¿ok? Después de eso vamos a ver el armado de un flujo y vamos a hacer el caso de cuentas Blacker, ¿ya? Entonces, ese es el plan para el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar directamente con la pizarra. ¿Listo? Entonces, bien. Lo que nosotros tenemos que ver y entender son los estados financieros, ¿sí? Entonces, un estado financiero, por ejemplo, un balance general va a estar compuesto de la siguiente forma. Ojo, este es en su forma, en su esquema más sencillo. ¿Sí? No estoy intentando complicar, quiero que las cosas se entiendan desde lo más sencillo y vamos a progresar a lo más complejo. Entonces, en un balance general yo voy a tener el activo y el activo constituyen, como lo habíamos dicho, todos los bienes y derechos que posee la empresa. Voy a tener el activo circulante, y acá seguramente voy a tener caja, voy a tener cuentas por cobrar, voy a tener inventarios, voy a tener otros. El activo circulante hace referencia a todos los derechos y bienes que tiene la empresa. Por ejemplo, cuentas por cobrar son derechos que tiene sobre adeudos que le deben a la empresa, ¿cierto? Inventarios son bienes, otros pueden ser inversiones de corto plazo, pueden ser, no sé. Y caja viene a ser todo lo que va a ser caja, bancos, disponibilidades, equivalentes de efectivo, digamos, ¿sí? Lo vamos a representar ahorita como caja. Después vamos a tener el activo no circulante. Y el activo no circulante va a estar compuesto por algo que se llama el activo fijo bruto y en negativo la depreciación acumulada de este activo fijo bruto y voy a tener otras inversiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Les voy a pedir, por favor, si pueden ir encendiendo sus camaritas. El único con la cámara encendida es Abraham. Como les he recomendado ayer, por favor. Bien. Entonces, ese es el lado izquierdo. Este lado izquierdo, constituye todas las inversiones que tiene la empresa, en todo lo que se ha gastado el dinero de la empresa, ¿sí? Entonces, del lado derecho vienen los orígenes de este dinero, de dónde provinieron, ¿no? De dónde provino este dinero. Entonces, del lado derecho vamos a tener el pasivo, y el pasivo van a ser básicamente deudas. Y vamos a tener el pasivo corriente, o circulante, como quieran llamarle. Y acá vamos a tener cuentas por pagar, vamos a tener documentos por pagar, vamos a tener pagarés, vamos a tener otras cosas, ¿no? Pero todo lo vamos a agrupar en cuentas por pagar, vamos a tener préstamos de corto plazo, vamos a tener la porción corriente de los préstamos de largo plazo. Todo el mundo sabe qué es el PCPLP, todo el mundo entiende qué es el PCPLP. La porción corriente del préstamo a largo plazo. Si, por ejemplo, yo me presto $10,000 a 10 años con una cuota de capital de $1,000 cada año que tengo que devolver, voy a anotar 9,000 en el largo plazo y 1,000 en el corto plazo, porque 1,000 tengo que devolverlo durante este año, ¿no es cierto? Entonces, 1,000 va a estar en el PCPLP y 9,000 van a estar en el préstamo de corto plazo. Y aquí voy a tener otros seguramente. Y voy a tener el pasivo no corriente. Y este pasivo no corriente va a tener seguramente préstamos de largo plazo, bonos y otros. ¿Ya? Y después voy a tener seguramente el patrimonio. Y en su versión más sencilla, el patrimonio va a estar constituido por el capital social. Capital social es lo que los inversionistas han puesto de plata, ¿no? Para constituir la empresa.
Voy a tener la reserva legal acumulada, que ahorita la vamos a explicar. Voy a tener la utilidad de la gestión. Y seguramente voy a tener las utilidades acumuladas. Ese es un balance general en su forma más básica. Como nosotros podemos ver, las cuentas están ordenadas de acuerdo a la liquidez. Mientras más líquido está más arriba, ¿no? Lo más líquido, por ejemplo, es caja, lo menos líquido son terrenos. Entonces va a estar ordenado de esa forma y de igual forma el pasivo va a estar ordenado por liquidez. Por otro lado, nosotros vamos a poder modelar en su estructura también básica el estado de resultados. Entonces, un estado de resultados va a estar dado por ventas, ingresos, no sé, comercio, algunas personas le dicen. Voy a tener el costo de ventas. El costo de ventas, si es una empresa industrial, va a estar constituido por materia prima, mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación, si es industrial, si es comercial o de servicios, seguramente va a estar constituido por el inventario inicial más compras, menos el inventario final, ¿sí? ¿Qué es el costo de ventas? ¿Cuánto te ha costado producir lo que estás vendiendo? ¿No? Si haces computadoras, ¿cuánto te ha costado producir la computadora? Si te ha costado 800 entre sueldos, materiales, microchips, cablecitos y demás, eso se va al costo de ventas. ¿Ok? Entonces, lo que te queda va a ser la utilidad bruta, que simplemente es la resta entre los dos. ¿Ok? Que ya lo habíamos visto. Después de la utilidad bruta van a venir los gastos operativos. Dentro de los gastos operativos vamos a tener una infinidad de cuentas. Los más importantes y sobresalientes, los sueldos y salarios que no tienen que ver con la producción de tu bien, ¿no es cierto? De lo que tú haces. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante, voy a poner los sueldos de los meseros, de la cajera, de la contadora y demás acá, pero no voy a poner el sueldo del chef, no voy a poner el sueldo del cocinero. El sueldo del cocinero va a entrar en mano de obra directa en el costo de ventas. ¿Por qué? Porque tiene un involucramiento directo con el producto, si se lo quiere ver así. ¿Ok? Entonces tengo sueldos y salarios, voy a tener seguramente alquileres, voy a tener servicios, voy a tener, no sé, pues publicidad, voy a tener lo que ustedes quieran. Una de las cuentas más importantes, pero va a ser esta de depreciación. Y voy a tener otros, ¿ok? Y acá voy a tener mi famoso EBIT. Y el EBIT no es nada más que la resta entre la utilidad bruta y los GOPers. Después del EBIT voy a tener mis ingresos no operativos. ¿Qué son ingresos no operativos? Son ingresos que percibe la empresa como resultado de actividades que no son de su giro de negocio. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de distribución de productos de consumo masivo, digamos agua, yo necesito utilizar vehículos. Imagínense que yo utilizo vehículos y tengo una flota de vehículos y tengo una política de renovación cada 3 años de mis vehículos. Entonces, imagínense, yo voy a tener un vehículo que en su valor en el balance, digamos, cuesta 50,000 bolivianos. ¿Qué sucede si yo lo vendo ese vehículo en 60,000 bolivianos? Lo que sucede es que 10,000 bolivianos van a ir, porque tienen que salir de mi activo, ¿no es cierto? Va a desaparecer 50,000 de mi activo y están entrando 60,000. Entonces, 50,000 desaparece el activo y en ingresos no operativos van a ingresar 10,000, ¿no? Otros ingresos no operativos que son bastante frecuentes. La empresa tiene dinero en bancos, el banco le paga intereses. Esos intereses son registrados en ingresos no operativos. Voy a tener los gastos no operativos y voy a tener, por ejemplo, los gastos no operativos puede ser, en vez de venderlo más caro mi auto, lo vendo más barato y tengo una pérdida. Lo voy a registrar como gasto no operativo. O intereses que me cobre el banco, por ejemplo, de los préstamos de los pasivos que tengo. Todo eso entra acá. Después voy a tener la utilidad imponible, voy a tener los impuestos y voy a tener la utilidad neta. Y ese es mi estado de resultados. ¿Sí? ¿Alguna duda con estas dos estructuras, señores? ¿O está claro?
Clarísimo. Muy bien. Entonces, eh, lo que quiero establecer ahora es un poquito las relaciones que existen entre estos estados financieros, ¿sí? En primer lugar, lo que quiero establecer y quiero hablar es del balance general. El balance general es un estado estático. Entonces, te muestra cómo está la empresa en un momento dado, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo te digo, en inventario tienes 100, ¿cuánto has gastado en inventario? No tienes cómo saber. ¿Por qué? Porque solo sabes que ahorita hay 100. No sabes si son 100 que han provenido de gestiones anteriores, no sabes si de dónde son esos 100. No puedo decir he gastado 100, ¿no es cierto? Entonces, el balance viene a ser como una foto, ¿no? El balance viene a ser como una foto. Es como si alguien viene y te dice, oye, mira, mi amigo, ¿tú crees que ha engordado o enflaquecido? Y te muestra una foto y tú no lo conoces al tipo. ¿Vas a poder decir si ha engordado o enflaquecido? ¿Viene una foto? No, ¿no es cierto? No vas a poder. Entonces, ¿qué necesitarías para evaluar si el tipo ha engordado o enflaquecido? ¿Qué necesitaríamos, Abraham? Conocerlo, o por lo menos visto más antes, O tener otra foto, o tener otra foto. ¿no es cierto? Si yo tengo dos fotos, ya puedo deducir qué ha sucedido. Entonces, si, por ejemplo, en el balance anterior yo tenía 50 en inventarios y en el balance de ahora yo tengo 100 inventarios, ¿qué puedo deducir? Que he invertido 50 en inventarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, es bien importante entender esto, ¿no? O sea, el balance es un estado estático, pero lo puedo convertir en un estado dinámico simplemente teniendo acceso al balance anterior, ¿sí? Entonces, el balance general es un estado estático. Entonces, ¿qué información me brinda? La información que me brinda es qué activos tiene la empresa, cuánta deuda tiene y cuánto le pertenece a los dueños o a los socios, ¿sí? Bien, el estado de resultados es un estado meramente dinámico. ¿Qué quiere decir? Que no es un estado de un ratito, de un momento en el tiempo, sino que va a ser un estado acumulado, por ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? O del 1 de abril al 31 de marzo, dependiendo cuándo es tu cierre fiscal, ¿no es cierto? Entonces, el estado de resultados es un estado acumulado, ¿sí? Que cada vez que cambias de gestión se resetea, todas las cuentas vuelven a cero. En cambio, el balance arrastra las cuentas y los saldos anteriores en la próxima gestión, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cuáles son las relaciones obvias, ¿ya? Entonces vamos a tener múltiples relaciones que son bastante obvias. Vamos a tener, por ejemplo, la utilidad neta. ¿Qué pasa con la utilidad neta? La utilidad neta va y va a ingresar al patrimonio de la empresa en la misma gestión en la que se da la utilidad. Por ejemplo, esta utilidad neta va a agarrar y va a entrar, ¿sí? Y va a entrar a dos lados. Va a entrar como reserva legal y va a entrar como utilidad de la gestión. Por ley, va a entrar 5% a la reserva legal, ¿sí? Y esa reserva legal se va a acumular con la reserva legal que tenías el año pasado. Entonces, si este año has hecho 100 pesos de utilidad neta y tú tenías en la anterior gestión 50 de reserva legal, ¿sí? Ahora vas a tener 55. Entonces se va sumando, se va acumulando, ¿ok? La utilidad de la gestión, por otro lado, va a absorber el 95% de esa utilidad neta, ¿sí? Pero no se va acumulando. Lo que va a pasar con esta utilidad de la gestión es de que se va a ir a la utilidad acumulada y esa sí se va a ir acumulando. Entonces, la utilidad de la gestión siempre te va a mostrar la utilidad neta menos el porcentaje de reserva legal que tienes. Ahora, por ley, tienes una reserva legal del 5%. Sin embargo, las empresas pueden tomar la determinación de tener una reserva legal más elevada, ¿ya? La normativa, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos que tener una reserva legal y tenemos que guardar una reserva legal hasta que el monto acumulado en nuestra reserva legal sea del 50% del total del patrimonio, ¿sí? Entonces, esa reserva legal va a ir creciendo hasta que sea el 50% de mi patrimonio según normativa, ¿ok? Bien, entonces, esta es la relación más obvia que tenemos. Sin embargo, nosotros vamos a poder agarrar y ver que existen múltiples relaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo vendo algo,
estas ventas pueden estar relacionadas con haber cobrado, con caja, ¿no es cierto? O con haber dado crédito, con cuentas por cobrar. ¿Estamos de acuerdo? Para poder haber vendido eso, yo necesito inventarios, que estos inventarios se van a transformar en un costo de ventas, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener el activo fijo bruto que va a derivar en una depreciación acumulada y esta depreciación también se va a relacionar con esto, ¿sí? Las cuentas por pagar hacen referencia a proveedores, van a tener que ver con el costo de ventas y también van a tener que ver seguramente con inventarios. Los préstamos a corto plazo, préstamos de PSPLP y demás, van a tener que ver con intereses, ¿no es cierto? Los préstamos de largo plazo también van a tener que ver con intereses. Y el patrimonio va a tener que ver también con cuentas del estado de resultados. Entonces, esto es lo que les decía la anterior clase. Lo que les decía es imposible poder percibir algo de información con solamente uno de estos dos estados financieros, ¿no? Vamos a necesitar la combinación de ambos para poder deducir y ver las posiciones reales que tiene la empresa y cómo pueden hacer las distintas cuestiones. ¿Se entienden estas relaciones, señores? ¿Sí? Muy bien. Entonces, al final de cuentas, nosotros vamos a entrar ya a lo que es la teoría de flujos y al final de cuentas vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Yo voy a tener que agarrar y decir, ok, si yo tengo un balance general y un estado de resultados, ¿ya? Yo no puedo agarrar y decir que la plata que se ha producido en la empresa viene a ser la utilidad neta. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo he incrementado activos, va a estar anotado en el balance, no en el estado de resultados. Y la plata puede haber salido. Entonces, no voy a registrar eso, ¿no es cierto? O puedo haber pagado deudas, lo que va a hacer que disminuya mi pasivo. O puedo haber votado socios, que va a hacer que disminuya mi patrimonio. O puedo haber pagado dividendos, que va a hacer que disminuya mi patrimonio, ¿no? O puede ser que haya vendido activos y eso reduzca mi activo. Pero ninguna de esas actividades va a ser registrada en el estado de resultados. De igual forma, en el estado de resultados tenemos esta cuenta que la acabamos de ver, que son depreciaciones, que este es un claro ejemplo de un tipo de cuenta que se llama una cuenta no monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una cuenta que en realidad no produce ni un ingreso ni un egreso de efectivo real. Entonces, como les decía en la anterior clase, ¿no? O sea, nunca van a ver a alguien que agarre plata y te diga, ay, toma de mi depreciación, digamos, ¿no ve? Entonces, esta utilidad neta va a estar pues viciada por la depreciación, porque para llegar a la utilidad neta le has quitado la depreciación, que en realidad no ha salido, ¿no? ¿Te das cuenta de eso? Y estás ignorando todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es una combinación del estado de resultados y del balance general, ¿sí? Y la combinación se va a llamar el estado de flujo de efectivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Va a ser la combinación. Pero acá tenemos un problema. ¿Cómo es posible que yo pueda combinar un estado estático con un estado dinámico? No puedo combinarlos. Entonces, ¿qué hago? Hago que mi estado estático ya no sea estático. ¿Cómo hago eso? Lo único que hago es prestarme el balance del año anterior para poder comparar cómo se han movido las cuentas. Entonces yo me voy a prestar, si este es el balance del año 1, este va a ser el balance del año 0, yo voy a poder agarrar y cuenta por cuenta comparar cómo se han ido moviendo y tomar en cuenta solamente los cambios de esas cuentas. Entonces, en términos de balance, yo voy a tomar los cambios en las cuentas. En términos del estado de resultados, solamente necesito tomar las cuentas tal y como vienen. ¿Sí? Entonces, para armar un flujo de caja, ¿cuántos balances necesito mínimamente? 2. ¿Cuántos estados de resultados necesito? 1. Entonces, con esto yo voy a poder armar ¿cuántos flujos de caja? 1. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo 6 balances generales y 6 estados de resultados, ¿cuántos flujos voy a tener?
No. 3, Lisa. 3. No. 3. No. Porque yo voy a tener el año 0, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5 y el año 6 en balance. Con estos voy a formar un flujo, con estos 2 flujos, con estos 3 flujos, con estos 4 flujos y con estos 5 flujos. Entonces, con esto voy a poder tener 5 flujos. ¿Todo el mundo se da cuenta de esto? ¿Sí? Bien. Entonces, el flujo de efectivo no es nada más que un estado financiero que lo que hace es resumir la información que ya está en el balance y ya está en el estado de resultados, pero te la presenta de una mejor forma. Y lo único que hace el flujo de efectivo es decir, cuánto realmente ha entrado de dinero y cuánto realmente ha salido de dinero durante una gestión. Realmente. ¿Sí? Entonces, este flujo de efectivo te va a dar la información de cuánto dinero se generó o gastó en una gestión. Eso es lo que te dice un estado de flujo de efectivo. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo les digo, antes de entrar en esta clase, yo tenía 100 bolivianos en mi billetera. ¿Sí? Durante esta clase me han pagado 50 bolivianos por dar la clase. ¿Cuánto tendré al final de la clase? No he gastado nada, no he estado dando clases. ¿Cuánto tengo? Necesitamos participar más, chicos, porfa. No puede ser un monólogo. Ronald dice 150. ¿Sí? Ronald, puedes activar también tu micrófono. Va a ser más interesante la clase así. Entonces, 150, dice Ronald. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era mi caja inicial? 100. Sí, Dime, Abraham. sí, 100. 100. ¿Cuál sería la caja final, Abraham? 150. Perfecto. ¿Cuál ha sido mi flujo de caja durante esta clase? 50. Correcto. No te preocupes, Ronald. Ronald está sin micrófono, dice. Entonces, el flujo de caja durante esta clase ha sido 50 pesos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el flujo de caja no constituye nada más que un cambio en caja. ¿Todo el mundo entiende esto? El flujo de caja es el cambio de una caja inicial a una caja final. Nada más. Y obviamente va a hacer que cuadren tus cajas, ¿cierto? Entonces ya, con esto ya podemos ingresar a la teoría concretamente de flujos de caja. Consulta, Licen. Dime, Abraham. Al finalizar la gestión, cuando se realiza el flujo de efectivo en sí, se realiza una actualización por UFBs. En este caso, al hablar de lo que es el flujo de efectivo que estamos realizando, ya no se consideran esas actualizaciones, ¿verdad? Vamos a ver el tema de tratamiento de este tipo de actualizaciones. Son cuentas no monetarias, ¿no? Entonces, no es de que viene el Arce Catacora y te dice, toma de la inflación de este año, digamos, ¿no ve? Entonces, igual que la depreciación, que es un gasto que no salió, un ingreso por inflación es un ingreso que no entró, ¿no? Entonces, tiene que haber una corrección ahí, ¿no? Tiene que haber eso. Si lo quieres anotar de una vez, no lo tienes que tomar en cuenta, ¿no? O sea, hay que corregirlo para no tomarlo en cuenta, ¿ya? Pero ahorita vamos a entrar en eso. Entonces, vamos a entrar con teoría de flujos. A mí me pasaba el tema este que les había comentado, ¿no? Cuando salgo de la U, me enseñaron a hacer flujos de caja, pero era completamente automático, ¿no? O sea, me dieron 7 hojas de formulitas que tenían que distintos planes de cuentas y demás. Salgo por primera vez a trabajar a mi primera pega y el plan de cuentas no coincidía con mis 7 hojas de formulario que tenía para mis flujos de caja. Entonces, listo, hasta ahí llegó mi clase de flujos de caja. Entonces agarré y dije, no, pues, o sea, no puede ser esto de mecanizarme, tiene que haber una lógica, tiene que haber una lógica, tiene que haber algo que realmente tenga sentido y que pueda cuadrar cualquier flujo de caja, ¿no? Entonces, empecé a desarrollar una nueva metodología para flujos de caja y es la metodología que vamos a utilizar ahora y que es la metodología que está descrita en el compendio que se los he escrito y se los he publicado. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esta es tu empresa. ¿Listo?
Y tu empresa tiene activos, tiene pasivos, le vamos a llamar deuda, y tiene patrimonio que le vamos a llamar equity, ¿ya? ¿Ok? Activos, pasivos y patrimonio. ¿Todo el mundo de acuerdo? No es por hacerme al gringo de nuevo, ¿no? Es assets, debt and liabilities. Es porque la bibliografía está con esa nomenclatura, ¿ya? Bien, entonces, vamos a comenzar por algo sencillo. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esta ecuación? A es igual a D más E. ¿O no? ¿O hay alguien que esté en desacuerdo con esa ecuación? Podríamos decir que esta es una ecuación que siempre se tiene que cumplir, es una identidad, digamos. ¿Sí? Tienes todo y sabes de dónde ha provenido. ¿Qué pasa si yo agarro y separo los activos? Y voy a decir, el total de los activos va a estar constituido por dos cosas, por caja y más todos los otros activos que no son caja. A eso le voy a llamar A asterisco. Todos los otros activos excepto caja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahora puedo sustituir y voy a decir caja más todos los otros activos que no son caja tienen que ser igual a D más E. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo hago algún cambio en uno de estos lados, tiene que haber un cambio igual en este otro lado, ya sea en D o en E o en combinados los dos, digamos. ¿Por qué? Porque si no, no se va a mantener la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a simbolizar un cambio con este símbolo. Delta significa cambio, ¿ya? Cambio significa aumento, disminución, sin importar. Entonces, yo voy a aplicar un delta a caja más A. Y obviamente tiene que haber, tiene que ser igual, tiene que mantenerse el balance. Si hay un cambio en activos, también tiene que haber un cambio, seguramente acá. Por distribución, voy a decir que un cambio en caja más un cambio en todos los otros activos, excepto caja, tiene que ser igual entonces a un cambio en deuda más un cambio en patrimonio. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O me equivoco en algo? Creo que no, ¿no? De acá vamos a Está bien. despejar caja y vamos a llevar el activo al otro lado. Entonces, negativo, cualquier cambio en cualquier otro activo excepto caja, más el cambio en deuda, más el cambio en patrimonio, tiene que ser igual a un cambio en caja. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es la definición de flujo de caja? Un cambio en caja. ¿Estamos de acuerdo? Tenía 100, ha habido un cambio de 50, ahora tengo 150. Ese es el cambio en caja. El flujo de caja ha sido 50. Todo el mundo se ubica a eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es ya mi flujo de caja. ¿Qué quiere decir esto? Que si a este cambio en caja yo le sumo la caja inicial, sí o sí me da como resultado la caja final y esto tiene que cuadrar con lo que está en el balance, en caja en el siguiente año. Sí o sí. ¿Por qué? Porque si no me he equivocado en ninguno de estos pasos, esto tiene que ser verdad, a huevo, o sea, no hay alternativa matemática, o sea, tiene que cumplirse, sí o sí. La única forma en la que esto no se cumpla sería que el balance no esté cuadrado. Y si el balance no está cuadrado, pues tenemos que ir a empalar a algún auditor o contador, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que el flujo de caja lo voy a poder calcular como menos el cambio en activo más el cambio en pasivo más el cambio en patrimonio. Entonces, el cambio en patrimonio, cambio en pasivo y cambio en activo. ¿Sí? Entonces, sumamente interesante y sumamente cortito a comparación de las 7 hojas que nos daban de formulario. Además que puedo meter cualquier plan de cuentas, si sigue siendo activo, es activo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está mostrando esta forma? Nos está mostrando algunas cosas que son sumamente interesantes de observar.
Lo primero que nos está mostrando es este signo para el activo. ¿Qué te dice este signo? Te dice que cualquier aumento en activo va a ir a restar a tu flujo de caja. Lo que tiene sentido. Me voy a comprar más activos. Para comprar más activos, ¿entra o sale plata? Sale. Por eso es negativo. En cambio, si disminuyes tus activos, si antes tenías un auto de 100 y ahora tienes un auto de 0, es porque has vendido el auto. Entonces, va a haber una disminución, ¿no es cierto? O sea, si yo en el año 0, en el año 1, yo tenía 100 y ahora tengo 0, el cambio que va a haber aquí va a ser 0 menos 100. En total va a ser menos 100, ¿no es cierto? Este menos con este menos se va a convertir en más. ¿Se dan cuenta? Entonces, una disminución en activo en realidad es un ingreso de efectivo, porque quiere decir que he vendido el activo y me está ingresando plata por esa venta. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante y voy a estresar lo que sea necesario para que se les quede, ¿ya? Cualquier incremento en activo implica una salida de efectivo, por eso lleva el menos. ¿Sí? Cualquier decremento en activo incrementa tu flujo de efectivo. Por eso ves, menos con menos se va a volver más. ¿Sí? En cambio, en el pasivo no sucede eso y tampoco en el patrimonio. ¿Por qué? Porque si aumenta tu pasivo, ¿qué quiere decir? Que te has prestado plata, ¿no? Y si te has prestado plata, ¿ha entrado plata o ha salido plata? Ha entrado plata. Ha entrado plata. Si tu patrimonio crece por tus accionistas, ¿ha entrado plata o ha salido plata? Ingreso. Correcto. Entonces, el flujo de caja te está diciendo, ya bien importante, con qué signo tienes que ir viendo cada grupo de cuentas. En este caso, los activos con negativo, pasivos y patrimonio con positivo. ¿Se entiende esta parte, señores, señoras, señoritas? Sí, listen. Excelente. Proseguimos. Entonces, nosotros vamos a agarrar y si bien nosotros tenemos que el flujo es menos cambio en activo, más cambio en pasivo, más cambio en patrimonio. También yo sé que el patrimonio está constituido por, ¿qué cosa? Capital social, pero luego está constituido por reserva legal, utilidad de la gestión y utilidad acumulada, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿De dónde provienen estas tres cuentas? Del estado de resultados. Correcto. Del estado de resultados. Entonces, si estas tres cuentas provienen del estado de resultados de una cuenta que se llama utilidad neta, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer un análisis un poquito mejor. ¿Esta utilidad neta, será que es correcta? A nivel contable, sí, pero esta utilidad neta para su cálculo, yo he tenido ¿qué cosa? Que restar la depreciación. ¿Alguna vez ha salido la plata de esa depreciación? No. Entonces, yo tengo que ir a corregir esta utilidad neta, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar este patrimonio que constituye todo esto y voy a separarlo en dos partes. La parte que proviene de la utilidad neta y todas las demás cuentas del patrimonio. ¿Listo? Entonces, yo voy a agarrar y lo primero que voy a hacer es hacer un ajuste a la utilidad neta. Si para llegar a la utilidad neta tú has restado la depreciación y estaba mal restar, ¿cómo corriges tu error? Sumando. Entonces el ajuste va a ser la utilidad neta más depreciaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nuestro flujo de caja ahora va a quedar de la siguiente forma. El flujo va a ser la utilidad neta más todas las depreciaciones menos cualquier cambio en activo más cualquier cambio en pasivo más cualquier cambio en patrimonio, pero en cuentas que no tienen que ver con utilidad neta. Este asterisco significa no
Estas. ¿Ok? Y listo. Terminado, señores. Es su flujo de caja. Listen, disculpe. Marlene. Sí, listen, también se hace la reexpresión en lo que es la parte del patrimonio. Esos ajustes, ¿dónde los ponemos? Todavía, no te preocupes, eso lo vamos a ver el día martes, ¿ya? Ah, ya. Estaremos, nos inventaremos un universo donde es un mundo simple, donde no hay inflación, ¿ya? Donde Ah, ya. no hay AITB, no hay nada de esas cosas. Les voy a mostrar cómo lidiar con el AITB, que es recontra sencillo, es el mismo procedimiento de la depreciación, ¿no es cierto? Pero les voy a mostrar eso posteriormente. Primero, ¿se entiende este flujo como flujo? ¿Me creen que esa es toda la fórmula Sí. del flujo o no? Yo quisiera que explique de nuevo, por favor, disculpe. ¿Qué parte? Esa parte de la del patrimonio. Bueno, el patrimonio está constituido por varias cuentas, ¿sí? Las Sí. esenciales son capital social, reserva legal, utilidad de la gestión y utilidad acumulada. Estas tres cuentas que las vemos acá, provienen de la utilidad neta. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que les he explicado, ¿no es cierto? La reserva legal es el 5% de la utilidad neta del año, en la utilidad de la gestión entre el 95% y la utilidad de la gestión se convierte en utilidad acumulada a la próxima gestión. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Olivia. sí, sí. Bien. Sí. Entonces, si provienen de la utilidad neta, habrá que revisar, pues, si la utilidad neta que has obtenido era correcta. ¿Era correcta? Pues no. ¿Por qué? Porque para llegar a la utilidad neta has tomado en cuenta una cuenta que es no monetaria, que nunca ha salido plata, que es la depreciación. Entonces, por eso tienes que hacer un ajuste. Entonces, si para llegar a la utilidad neta has restado la depreciación, ¿cómo corriges tu error? Olivia. Sería Si has restado para llegar a la utilidad neta y estaba mal restar, ¿cómo corriges tu error? un ajuste en los activos. No, le tienes que sumar la depreciación. ¿Te das cuenta, Olivia? O sea, si tienes una utilidad neta de 100 y una depreciación de 20, ¿qué quiere decir? Estos 20 nunca salieron, pero ya está restado en estos 100. Entonces, la utilidad neta va a tener que tener un ajuste y va a tener que ser de 120 en realidad. No sé si me dejo Claro. entender, Olivia. Sí, 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 sí. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, ese es el ajuste que nosotros hacemos y decimos, ya. Entonces vamos a tener que, en esta parte del patrimonio, ajustar utilidad neta y depreciación. Entonces, por eso metemos en nuestro flujo utilidad neta y depreciación, que es ese ajuste que hemos hecho. Seguimos con lo mismo, menos cambios en activo, más cambios en pasivo, más cambios en patrimonio, en todas las cuentas que no provengan de la utilidad, porque ya estamos tomando la utilidad aquí arriba. Entonces, si la tomamos de nuevo en cuenta, estaríamos tomando la utilidad 2 veces, lo que estaría incorrecto. ¿Se entiende? Ahorita igual vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Listen, perdón. Dime, Marlene. También tendríamos que sumar si existiera amortizaciones. Sí, correcto. Cualquier cuenta no monetaria. Si la has sumado, la tienes que restar. Si la has restado, la tienes que sumar. De acuerdo. Cualquier cuenta no monetaria. Por ejemplo, el AITB. ¿Se dan cuenta de ese ajuste? Lo que estoy intentando crear en sus cabezas es una estructura que sea general, donde ustedes puedan meter el AITB, en Estados Unidos se llamará otra cosa, igual lo pueden meter, igual les va a servir para analizar empresas aquí, en Estados Unidos, en Europa, en China, en Marte, en donde sea. ¿No ve? Entonces, lo que quiero generar es una estructura y un entendimiento de estos ajustes. Entonces, al final de cuentas, mi flujo va a ser este, por el momento. Que me está saliendo más barato que 7 hojas de apuntes, ¿no es cierto?
hasta ahorita. Simplemente necesito hacer eso y se los voy a demostrar. Pero antes de demostrarles, no quiero aburrirlos demasiado. Entonces nos vamos a tomar un break de unos 10 minutitos, 8 minutitos, para no perder tiempo. Quizás, como somos poquitos, podamos liquidar la clase un poquito antes, ¿ya? Entonces, depende de ustedes. Nos tomaremos un pequeño break. Entonces, faltan 8 minutos. Nos veremos a las 8 en punto, ¿sí? Ok. Listo. Entonces, volvemos. Entonces, como les había comentado, tenemos el flujo de caja y el flujo de caja que va a estar constituido por el primer ajuste que estamos viendo por la utilidad neta, más depreciaciones, menos los cambios en activo, más los cambios en pasivo, más los cambios en patrimonio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ejemplito. Y en este ejemplito, nosotros nos vamos a crear una empresa. ¿Les parece? ¿Qué les parece si nos armamos una empresa que, no sé, que sea una chopería? ¿Ya? Vamos a crear una empresa de venta de cerveza que pues sea una chopería. ¿Listo? Entonces, vamos a ir viendo acá. Y lo primero que vamos a crear es el estado de resultados. Entonces, nos vamos a dar un poquito de campo en el estado de resultados. Y acá vamos a poner estado de resultados. Acá vamos a poner ventas. Costo de ventas. Les puedo pasar el archivo después, no necesitan copiarlo. La utilidad bruta. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener seguramente los GOPERS, los gastos operativos. En gastos operativos voy a tener sueldos y salarios, voy a tener seguramente la depreciación, voy a tener, van a disculpar los acentos, estoy con un teclado que no tiene acentos, ¿ya? Voy a tener seguramente alquileres, voy a tener limpieza, contabilidad, no sé, publicidad, otros gastos, y acá voy a tener mi querido EBIT, que es mi utilidad antes de impuestos, mis gastos no operativos, mis ingresos no operativos. Voy a tener mi EBT, que es mi utilidad imponible. Voy a tener mis impuestos, que yo le llamo taxes, que es el IUE. Y voy a tener mi utilidad neta al final del día. ¿Sí? Entonces, imaginemos, este es el del año 0 cuando abrimos. Entonces, cuando abrimos, no tenemos absolutamente nada. ¿Sí? Todavía no hemos empezado a operar, es nuestro primer día. En el mes 1, transcurrido un mes, imagínense ustedes que vamos a vender, no sé, vamos a vender, ¿qué les parece? Vamos a poner un boliche con unas 10 mesas que rote 3 veces por día. Entonces, imagínense que vendemos unas 600 botellas de cerveza a la semana. Son 4 semanas en un mes. Y imagínense que el precio de venta, ahorita no nos interesan impuestos, IVAs, nada, ¿ya? Entonces, el precio de venta por cada una de las cervezas va a ser de 25 bolivianos. Entonces, este es nuestro ingreso en un mes. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? 60,000 bolivianos en un mes. ¿Sí? Excelente. Vamos a asumir que son las 600 botellas a 4 semanas. Y vamos a asumir que cada botella a mí me cuesta 11 bolivianos. La CBN me vende a 11 bolivianos. ¿Ok? Entonces, mi utilidad bruta va a ser esto menos esto. ¿Estamos todos de acuerdo? En sueldos y salarios, yo voy a tener que pagar, digamos, 3 mínimos nacionales, que van a ser a 3 personas. Imaginemos que voy a terminar pagando 13,000 bolivianos. Depreciación, por el momento le vamos a poner 500. En realidad le vamos a poner 250. ¿Sí? Esto es por el momento, lo vamos a observar. Alquileres, que nos cueste 5,000 bolivianos el alquiler. La limpieza, digamos, unos 2,000 bolivianos. La contabilidad, unos 2,000 bolivianos. Publicidad, unos 200 pesos en Facebook. Otros, unos 100 bolivianos en otras cosas. Y esos son todos mis gastos operativos que van a ser la suma de todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los GOPERS. Entonces, mi EBIT va a ser esto menos esto.
Y lo vamos a dejar hasta ahí porque no tenemos la información para gastos no operativos ni ingresos no operativos. Este es mi modelo de negocio. De esta forma yo estoy generando dinero. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo el mundo entiende, Olivia? Sí. Sí, perfecto. Entonces, para poder yo llevar a cabo esto, no puedo agarrar y decir, ya, venderemos chela. Necesito, pues, ¿qué necesito? Necesito el boliche, necesito las mesas, necesito un equipo de sonido, necesito las cervezas, necesito un montón de cosas. Entonces, para eso yo voy a necesitar los activos. Y aquí voy a tener los activos circulantes. Y aquí voy a tener caja, voy a ver si les doy crédito, cuentas por cobrar, voy a tener inventarios, voy a tener otros, voy a tener mis activos no circulantes. Acá voy a tener mi activo fijo bruto, que va a ser, no sé, pues heladeras, equipo de sonido, computadora, ¿no? Los estantes para poner las cosas. Acá voy a tener seguramente su depreciación acumulada, que va en negativo. Voy a tener otros y voy a tener seguramente mis pasivos, mi pasivo corriente. Voy a tener cuentas por pagar, seguramente si me da crédito la CBN. Voy a tener pasivos de corto plazo, voy a tener pasivos de largo, el TSPLP. Voy a tener mi pasivo no corriente, que van a ser pasivos de largo plazo. Voy a tener mi patrimonio y en mi patrimonio voy a tener mi capital social. Voy a tener seguramente mi reserva legal acumulada. Voy a tener mi utilidad de la gestión. Y voy a tener mi utilidad acumulada. ¿Sí? Entonces voy a poner esto así. Voy a poner esto así. Voy a tener esto así. Voy a tener esto, y voy a tener finalmente esto. Entonces, vamos a hacer algunos supuestos, ¿listo? Vamos a hacer algunos supuestos y vamos a ir viendo cómo estos supuestos se van dando. Este es mi año 0, el año en el que comienzo, y este es mi mes 1. Entonces, vamos a decir, en caja voy a tener 1,500 pesitos para empezar. No he prestado plata a nadie. En inventarios voy a tener la mitad de chela de lo que vendo en una semana. No, mejor tendremos una semana de chela, ¿sí? Son 600 pesos perdón, 600 botellas por 11 pesos. Eso es lo que voy a tener en inventarios. Y en otros voy a tener otros 1,000 pesitos. Entonces, el total en activo circulante que yo voy a tener, ojo, me estoy recontra inventando los números, ¿sí? No los he practicado antes. En activo fijo bruto voy a necesitar una computadora, voy a necesitar un equipo de sonido, voy a necesitar algunas cosas. Entonces, imagínense, voy a necesitar 35,000 bolivianos. Como todo es nuevo, no tiene depreciación acumulada. Y mis activos van a ser estos. No tengo otros activos, todo bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el total que yo tengo de activos va a ser la suma del activo circulante y el activo no circulante. Entonces, para poner mi bolichito, en inversiones, ¿cuánto necesito? 44,100 bolivianos. Entonces, ¿de dónde voy a conseguir esa platita? ¿Sí? Voy a conseguir de deuda, me voy a prestar en el corto plazo 10,000 pesitos, ¿cierto? Y me voy a prestar en el largo plazo 20,000 pesitos más, ¿sí? 5,000 de ellos les voy a prometer que los pago ahora y 15,000 los voy a pagar en gestiones futuras, en próximos meses. En cuentas por pagar no me dan crédito porque todavía no me conocen, no soy un boliche conocido. Entonces el pasivo circulante va a ser este. Y el pasivo no circulante va a ser este. Entonces, en total, ¿cuánto tengo de deuda? En total de deuda tengo 30,000. Entonces, obviamente,
no tengo nada de reserva legal porque acabo de comenzar, no tengo utilidad de la gestión y no tengo utilidad acumulada. Entonces, ¿cuánta plata tendré que yo poner de mi bolsillo? Si me he prestado 30,000 y necesito 44,100, ¿cuánto tengo que poner de mi bolsillo para hacer realidad este proyecto? 14,100. Correcto. Entonces, el capital tiene que ser a huevo 14,100 y esto va a ser la suma de todo esto. Acá voy a poner el pasivo más el patrimonio. El pasivo más el patrimonio para controlar. Y este va a ser el pasivo más el patrimonio. Y aquí voy a poner una cuenta de control. Y esta cuenta de control me va a decir si cuadra o no cuadra mi balance. Y voy a decir el activo total menos pasivo y el patrimonio. ¿Cuánto tiene que ser esto? 0. 0. Entonces, parece que nos cuadra. ¿Estamos de acuerdo? Ha pasado un mes, hemos tenido estos resultados. Vamos a ver esto, ¿ya? En activo fijo tenemos 35,000 bolivianos. Estos 35,000 bolivianos, digamos que se van a liquidar en 5 años. Se van a depreciar en 5 años. Entonces, entre meses van a ser 60, 583 bolivianos. Entonces, vamos a sustituir nuestro 250 por 583 bolivianos. ¿Les parece? Entonces, con eso ya tenemos esto. Y vamos a asumir que nos están prestando la plata y nos están prestando la plata a una tasa de interés del 12% anual, que equivale a una tasa del 1% mensual. Entonces, seguramente en intereses, acá en gastos no operativos, yo voy a pagar el 1% de seguramente todo lo que es esto más esto más esto. Voy a pagar 300 bolivianos al mes. No tengo otros ingresos. Mi EBT va a ser el EBIT menos gastos más ingresos. Y impuestos me dice que es el 25% el IUE. Tengo que tomar eso. Entonces, de los 10,000 pesitos que he podido hacer, el Estado se va a llevar 2,600. Qué lindo, ¿no? De la nada. Entonces, mi utilidad neta va a ser esto menos esto. Por suerte ganamos menos de 30 millones y no entraríamos al impuesto de grandes fortunas. Entonces, mi utilidad neta del mes ha sido 7,812 bolivianos. ¿Qué vamos a hacer con esto? La primera relación entre el estado de resultados y el balance general. Y la primera relación es esto. La reserva legal va a ser la reserva legal que había antes más el 5% de, ¿qué cosa? La utilidad neta. Entonces ya tengo una reservita legal. Mi utilidad de la gestión va a ser el 95% restante, porque el 5% ya está en la reserva legal, ¿no? Listo. Utilidad acumulada va a ser la utilidad acumulada que había el año pasado, más la utilidad de la gestión del año pasado, en este caso va a ser 0. Y vamos a asumir que hemos metido a un socio más, ¿listo? Este socio más ha aportado 2,000 pesos. Entonces, de lo que había, más 2,000 pesos. Hemos metido a un socio más. Eso hace que mi patrimonio crezca. Vamos bien. ¿Qué más ha sucedido? En caja no tengo ni idea cuánto debería tener, qué es lo que vamos a encontrar. En cuentas por cobrar, nada. Como es el boliche del Abraham y el Abraham tiene un montón de amigos borrachines, les ha prestado plata a los borrachines. Se han ido sin pagar, haciendo escándalos. 3,500 bolivianos le deben ahora. En inventarios se han dado cuenta que necesitan más inventarios porque una noche no han podido vender cerveza porque ya no había. Entonces deciden tener 9,000 bolivianos en inventarios. En otros continúan con sus 1,000 y eso hace que tengan ahora un activo circulante de 13,500. ¿Qué va a suceder en activos no circulantes? No han comprado más activo fijo y su depreciación acumulada va a ser 583 negativo, ¿no es cierto? Que es la depreciación que se ha acumulado durante este mes. ¿Sí? En otros han invertido 1,000 pesitos más en otros activos, en decoraciones, en tonterías así. Perfecto. En cuentas por pagar,
Sabes, la CBN ya confía en ti y te ha prestado 4.000 bolivianos. Te ha dado a crédito a un mes. ¿Listo? En tu deuda de corto plazo has pagado 1.000 pesitos, entonces ya solo debes 9.000. En tu PSPLP sigues debiendo 5.000, porque es para todo el año. En tu pasivo no corriente sigues debiendo los 15.000. Y listo. Entonces, fíjense, ¿cuadra tu balance o no cuadra tu balance? ¿Por cuánto no cuadra? Por 7.995.75 no cuadra. ¿Todo el mundo de acuerdo con esto? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, si yo fuera el profesor más trucho del universo, agarraría y diría, ¿qué cuenta nos falta? ¡Ah! Esta que está en rojo. Y le pondría 7.995.75. ¿No? Y le digo, ajuste de Jordán y ya. ¡Ah! Cuadra. Soy un mago. Pues no puedo ser tan trucho, ¿no es cierto? Entonces, lo vamos a borrar. ¿Cómo calculo mi caja final? ¡Ah! Bien fácil. Mi caja final es mi caja inicial más el flujo de caja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que yo necesito es determinar seguramente mi flujo de caja. Y como he aprendido en mis clases, mi flujo de caja es utilidad neta más depreciación menos cambios en activo más cambios en pasivo más cambios en patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Esto me va a dar mi flujo de caja. Voy a tener mi caja inicial y con esto voy a tener mi caja final. ¿Todo el mundo de acuerdo? Es textual lo que hemos visto. No hay ningún invento. ¿Sí? Entonces voy a empezar a analizar. ¿Qué necesito? Utilidad neta. ¿Tengo utilidad neta? Fuck, aquí está, aquí arribita, justo. No hay lío. Necesito depreciación. ¿Tengo? Aquí está depreciación. Tengo. Necesito cambio en activo, cambio en pasivo, cambio en patrimonio. ¿Tengo? No tengo. Entonces, eso necesito determinar y necesito calcular. ¿Cómo voy a hacer? Me voy a mi balance. ¿Cuántos balances tengo? Justo 2. Entonces, tengo 2 balances y un estado de resultados. Eso hace que yo pueda determinar un flujo de caja. Entonces, acá voy a poner los cambios. Y en esta parte, yo les recomiendo, lo mejor es hacerlo a lo bestia. ¿Ya? Es más corto en tiempo. El cambio va a ser lo más reciente menos el anterior. Y voy a estirarlo para todo el balance general. Ojo, los cambios son solo para el balance general. ¿Sí? Una vez que ya he estirado y tengo todas mis cuentas para el balance general, lo que hago es decidir qué cuentas entran y qué cuentas no entran. ¿Sí? ¿Qué cuentas no entran? No entran subtotales. ¿Por qué? Porque van a tener sus subcuentas y los estaríamos tomando en cuenta 2 veces. No van a entrar cuentas que sean no monetarias. ¿No es cierto? Por ejemplo, depreciaciones acumuladas no entran. No van a entrar cuentas como caja, porque acuérdense que es todos los activos excepto caja. Es lo que queremos calcular. Entonces, no entra caja. Y tampoco van a entrar las cuentas que provienen de utilidad neta, porque hemos empezado el flujo con la utilidad neta y si las metemos, estaremos considerándolas 2 veces. Entonces, esas son las cuentas que no entran. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Activos, ¿entra? No, porque es subtotal. Activos circulantes, ¿entra? No, porque es subtotal. Caja, ¿entra? No, porque es lo que queremos averiguar. ¿Cuentas por cobrar? Sí entra. ¿Cierto? Inventarios, sí entra. Otros, sí entra. Activo circulante, no entra porque son subtotal. Activo fijo bruto, sí entra. Depreciación acumulada, no entra porque es una cuenta no monetaria. Otros, sí entra. Pasivos, no entra porque es subtotal. Pasivo corriente es subtotal, tampoco entra. Cuentas por pagar, sí. Pasivos, sí. Pasivos, sí. Pasivo no corriente, no porque es un subtotal. Pasivo de largo plazo, sí. Patrimonio, no porque es un subtotal. Capital social, sí. Reserva legal, no porque viene de la utilidad neta. Utilidad de la gestión, no porque viene de la utilidad neta. Utilidad acumulada, no porque viene de la utilidad neta. Y lo que hago ahora es sumar.
todos mis cambios en activo. ¿Cuáles son mis cambios en activo? Todos estos. Check. Y lo vamos a poner en amarillito. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en activos yo he incrementado 6.900 bolivianos en activos. ¿Esto es una entrada o una salida de efectivo, querido Abraham? Si se han incrementado los activos. Salida. Es una salida, ¿no? Entonces, por eso tiene el menos abajo, ¿no? En la formulita. En pasivos vamos a hacer lo mismo. Vamos a sumar todos los cambios en pasivos. ¿Esta es una entrada o una salida de efectivo, Abraham? Tengo más pasivos. Tengo 3.000 bolivianos más en pasivos de lo que tenía el mes pasado. Eso tendría que ser más ingreso en efectivo. Correcto. Y en patrimonio voy a tener la suma de todo lo de patrimonio. Que acuérdense, ha ingresado un socio que ha aportado 2.000. ¿Eso es un ingreso o una salida de efectivo? ¿Es un ingreso? Correcto. Ingreso. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de hacer esto. Utilidad neta, la copiamos de acá. Depreciación siempre del estado de resultados. Cuidado, me estén sacando depreciaciones acumuladas del balance. Eso está incorrecto. Siempre el estado de resultados. Ahora aquí me dice, menos cambios en activo. Yo hago caso. Menos, le pongo el menos y le selecciono el cambios en activo. Más cambios en pasivo. Yo hago caso. Más cambios en pasivo. Más cambios en patrimonio. Y mi flujo de caja total no va a ser nada más que la suma de todo esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir este flujo de caja? ¿Cómo lo interpreto? Básicamente ha ingresado 6.495.75 bolivianos más de lo que ha salido. Entonces tenemos esa cantidad más de plata respecto al mes pasado. Durante este mes se ha producido, ha ingresado esta cantidad de dinero. La caja inicial eran 1.500 bolivianos, por lo que la caja final debería ser esto más esto, 7.995. Entonces yo me voy a venir acá y le voy a decir, copia esto. Y una vez que ya tengo esto, voy a ver si ha cuadrado mi flujo, cuadra mi balance. ¿Cuadra o no cuadra, Abraham? Correcto. A la perfección. ¿Se entiende el flujo de caja? Fácil, ¿no es cierto? Sí, dicen. Pero Sí, Doc. Dime, Marlene. los balances son más extensos, sí. No, yo sé. Ahí creo que nos complicamos. No, en lo absoluto. Si es activo, viene con menos. No importa el activo que sea, Marlene. Ya les. ¿No? O sea, justamente ahorita estamos empezando, estamos viendo esto, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, van a ingresar a su plataforma y van a ver el caso Blacker. Por favor, si lo pueden ir abriendo el caso Blacker. También estoy ingresando a plataforma. ¿Qué ha pasado con sus camaritas? Solamente Abraham está con camarita. Porfa, chicos, les voy a dar un incentivo fuerte por camaritas, en serio. Unos 5 puntitos. Claro, el que no prenda su cámara va a ser sobre 95 su nota. Buena idea, Abraham. No, listo. Blacker cuentas, ¿es dicen? Sí. Caso Blacker Cuentas. Ahí tienen el archivito en Excel, si se lo pueden ir bajando, por favor. Deberían estar viendo esto. ¿Sí? Bien, listos para sentirse altamente frustrados, señores. Van a trabajar sin notas. Sin notas técnicas en los estados financieros. Bien,
¿Qué se les pide hacer en este caso? Se les pide agarrar y decir, tienen acá un montón de cuentas, imagínense son mayores estas cuentas, y sus saldos. ¿Listo? Los acreedores varios es 100,000, aportes sociales, capital social es esto, ya les doy el tip. 2.500, etcétera. Ustedes tienen que agarrar y marcar con una X, ¿sí? Si es activo, si es pasivo, si es patrimonio, si es ingreso o gasto. ¿Ok? Nada más. Entonces, si ustedes creen que esto es activo, perfecto, le ponen en activo. Si ustedes creen que es pérdidas o ganancias, o sea, estados resultados, este PIG es estados resultados, le ponen ahí. ¿Ok? Vamos a darnos, ¿les parece 7 minutos hasta y 32 para que hagan esta partecita? ¿Sí? Sí. Denle. 7 minutitos. Luego hacemos esto. Bien, ¿cómo les fue con la clasificación? Algunos nombres nuevos. Sí. Bueno, en teoría, si lo hemos hecho bien, debería cuadrar el balance una vez que lo armemos, ¿no es cierto? Y debería cuadrar con el estado de resultados. Entonces, a ver, vamos a ir clasificando esto. Acreedores varios, ¿qué será? Pasivo. Pasivo. Aportes sociales. Pasivo. Gasto. Aportes Sí, sociales. gasto. O es patrimonio, es capital. Patrimonio. Aporte social. Préstamo de banco de pruebas, ¿qué será? Pasivo. Activo. Bancos, ¿qué será? Activo. Activo. Caja. Activo. Clientes. Activo. Comercio al por menor y menor, al por mayor y menor, al contado y a crédito, ¿qué será? Ingreso. Son ingresos. Ingresos. Compras a crédito y al contado. ¿Dónde entra? Costo. Al costo de ventas, correcto. Ujú. Cuentas corrientes comerciales. Tío. Pasivo. Cuentas corrientes comerciales. Pasivo. Activo. Activo. Pero bien podría ser activo. Qué lindo trabajar sin notas, ¿no? Hermosura de trabajar sin notas. Cuentas por cobrar a trabajadores. Activo. 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 Flota y equipos. Activo. Gastos no operacionales. Estado, resultados, son activos. Gastos operacionales de administración. Gasto. Gastos operacionales de ventas. Gasto. Gastos pagados por anticipado. Activo. Perfecto. Impuestos a la renta. Me da el porcentaje, estos resultados. Impuestos a la renta complementarios por pagar. ¿Qué será esto? Pasivo. Correcto. Impuestos sobre las ventas por pagar. ¿Qué será? Pasivo. Pasivo. Ingresos no operacionales. Ingresos. Otros ingresos. Inventario final de mercaderías. ¿Qué será? Parte del costo. Balance o costo. Correcto. En realidad tiene dos lugares. Este debería ser parte del costo y debería haber una cuenta idéntica en monto que sea parte del activo, que me dé el saldo del inventario. Entonces, fíjense, inventario final de mercaderías 720 y aquí está la otra cuenta, mercancías no fabricadas por la empresa. Entonces, este le vamos a hacer inventario y este al costo de ventas. Esa cuenta va a dos lados, ¿no? Tienen que saber eso. Inventario inicial,
costo de ventas. Inversiones en certificados, activo. Maquinaria, activo. Inventario, activo. Pasivos para obligaciones laborales. ¿Qué será? ¿Qué será? Pasivo. Indemnización. Proveedores nacionales. Pasivo. Pasivo. Reservas. Patrimonio. Patrimonio. Me dice el porcentaje. Ojo, en este caso, esta empresa no reserva el 5%, reserva el 10% por elección propia. ¿Cierto? Eso es para distribuir menos dividendos, por si acaso. ¿Sí? Terrenos es un activo, no se deprecia. Utilidad del ejercicio. ¿Dónde va? Patrimonio. Resultados. Utilidad de Resultado. empleados. ¿Dónde va? Patrimonio. Patrimonio. Bien. Entonces, vamos a abrir una nueva hojita y nos vamos a hacer un esquema de balance. ¿Ok? Entonces, acá vamos a tener un activo. Marlene, te voy a mutear, ¿ya? Está bien ruidoso eso. Y está. Activo, voy a tener el activo circulante. Más abajo mi activo no circulante. Voy a tener mi pasivo corriente. Mi pasivo no corriente. Y voy a tener mi patri. ¿Qué pasa con esto? Voy a tener algo raro está pasando con mi compu. Un cachito ya. Patrimonio. Y eso es. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a venir acá. Voy a seleccionar toda esta fila. Me voy a ir a datos. En datos voy a seleccionar filtro. Y voy a aplicar filtros. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Dame todo lo que tenga X en activo. Y me voy a copiar todas estas cuentas. Y voy a jugar al rompecabezas. Requisito. Entonces, seguramente esta cuenta, vamos acá, bancos, vamos acá, clientes, después, cuentas por cobrar a trabajadores acá, inversiones a depósito a término suenan a DPFs y inventarios por acá. Flota y equipo acá. Maquinaria. Vamos a darle un pequeño espacio por acá. Gastos pagados por anticipado le vamos a dar un espacio acá. Y terrenos acá. Y adelantándome al próximo ejercicio que vamos a hacer, le vamos a poner acá su depreciación acumulada para cada uno de ellos. Que en este caso es 0, porque ya me han dado los valores netos. Listo. Y esto quiere decir que voy a tener esto. Vamos a armar esto. Mi activo circulante va a ser la suma de esto. Mi activo no circulante va a ser la suma de esto. Y el total de mi activo va a ser esto más esto. Listo. Vamos. Bien, hacemos lo mismo con los pasivos. Entonces le decimos que quiero ver todo. Y ahora quiero ver pasivos. Entonces con pasivos copiamos. Y nos venimos a pasivos. Acreedores varios. Lo llevamos acá. Cuentas corrientes. Lo llevamos acá.
Proveedores nacionales, lo llevamos acá. Yo creo que impuestos no le va a gustar saber que lo quieras poner en largo plazo, entonces lo vamos a poner en corto plazo, pero podría ser un plan de pagos de hasta 3 años, ¿no? Entonces eso hay que ver en las notas. Como no tenemos notas, tenemos que suponer que esto es así. Préstamos, tampoco sabemos si este préstamo es de largo plazo o corto plazo, entonces le meteremos a largo plazo. Pasivos para obligaciones laborales, fíjense el monto respecto a los otros montos. Esto me suena a quinquenios, liquidaciones que se deben y demás, ¿no? Es un monto súper grande, entonces lo vamos a poner en el no corriente. Ya. Entonces tenemos esto. Ay, qué cosas he hecho. Ya. Y acá vamos a extender un poquito más esto. Vamos a tener la suma de todo esto. La suma de esto más esto. Check. Y el pasivo va a ser esto más esto. Listo. Vuelvo a mi hoja y voy a hacer lo mismo con el patrimonio. Tomo las cuentas únicamente del patrimonio. Y estas las copio directamente acá. En mi cabeza está que es 10%, lo puedo borrar esto. Y mis cuentas del patrimonio simplemente van a ser la suma de esto. Entonces voy a tener pasivo más patrimonio. Y el pasivo más patrimonio va a ser el pasivo más patrimonio. Y vamos a tener una cuenta de control. Y esta cuenta de control va a ser activo menos esto. Bueno, parece que cuadra, ¿sí? Es que cuadre no significa que está bien, significa que estamos, parece, en buen camino, ¿no es cierto? Pero el hecho de que cuadre no significa que está bien. ¿Qué nos falta? Nos falta el estado de resultados. Entonces, el estado de resultados empieza con ingresos. Voy a tener el costo de ventas. Voy a tener la utilidad bruta. Voy a tener los gastos operativos. Voy a tener seguramente el EBIT, el EBT, impuestos y la utilidad neta. Entonces vamos a configurar esto rápidamente para que se vea bonito. Y hacemos exactamente lo mismo. Venimos acá, le decimos dame todas las celdas que estabas viendo. Ahora vamos a P&G. Ponemos esto. Y vamos a jugar rompecabezas con estas cuentitas. Estos dos son ingresos. Se vienen acá. Entonces el ingreso total va a ser esto más esto. El costo de ventas va a ser el inventario inicial más mis compras menos el inventario final. Entonces hago exactamente eso. Esto más esto más esto menos esto. Y mi utilidad bruta va a ser esto menos esto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Bien, gastos operacionales. Obviamente van a venir a Goppers. Ay. Y me voy a adelantar, depreciación, que no me la está mostrando, pero en el siguiente ejercicio vamos a necesitar. Entonces, por el momento esto es 0. Esto va a ser la suma. Estos 3. Matamos una fila. El EBIT va a ser esto menos esto. Ingresos no operacionales va a ser 150. Va a venir acá. Gastos no operacionales. Y me dice que la utilidad imponible va a ser entonces esto más ingresos menos gastos. Y el tema de impuestos a la renta es del 33%.
Entonces va a ser esto por 0.33. Lo ponemos para que se vea bonito. Sin decimales. Y sacamos mi utilidad neta, que va a ser esto menos esto. Bien. Vamos poniendo esto un poco más simpático para que sea agradable a la vista. Este va a ser el año 0. Seguramente en el siguiente ejercicio nos van a hacer el año 1. Tenemos datos, año 0, año 1. Ahora, ¿cómo sabemos si realmente hemos hecho bien, señores? Es muy fácil. Si hemos hecho bien, y yo sé que se guarda una reserva legal del 10%, ¿cuánto debería estar reflejado en mi utilidad del periodo acá? Utilidad del ejercicio. 95%. El 90%, porque Ah, el 90. Entonces, lo único que tengo que hacer es corroborar eso. Esto por 0.9, 655,461. 655,461. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, eso es trabajar sin notas. Es un desastre. ¿Sí? O sea, deberíamos poder trabajar siempre con notas y poder hacerlo bien. Ahora, les voy a pedir que por favor vayan al siguiente ejercicio. Bueno, yo les muestro, espérenme un ratito. Ya. Entonces, si se van al siguiente ejercicio, que es Blacker Proyecciones, que es el ejercicio que ustedes tienen que resolver mañana. Entonces, quiero explicarles un poquito. Si se entran, por favor, al Blacker Proyección, ¿sí? Lo bajan. ¿Sí? ¿Qué te dice? Ejercicio 2. Supuestos para el segundo año. Acá te dice, las ventas al contado se incrementan, tanto por ciento en estas, tanto por ciento en aquellas, el saldo mínimo de caja es esto. Te dice textualmente qué hacer con cada una de las cuentas para el año 2. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que tú tienes que, a partir de esto, de lo que te dice el Word, tienes que generar todos los numeritos para tanto el balance como el estado de resultados del siguiente año. Entonces, con eso tú vas a sacar seguramente un estado de resultados y vas a tener 2 balances. Pero no te va a decir cuánto tiene que haber en bancos. Esta va a ser tu incógnita. No tienes idea. ¿Cómo crees que lo tienes que sacar? A través de flujos de caja. ¿Estamos de acuerdo? A través de flujos de caja. Entonces, ustedes tienen que obtener este numerito a través de flujos de caja y ese numerito tiene que hacer que el balance cuadre para el año 1. ¿Sí? Esa es la tareita para mañana. Obviamente la vamos a resolver y la vamos a hacer el sábado para disipar cualquier duda que existiese. ¿Ok? Bien, eso es lo que compete a la clase de hoy. Y bueno, quiero preguntarles, ¿ya han quedado para el sábado? 2:30, ¿a qué hora va a ser? En la mañana, listen. 2:30 estaría bien. Es que ese es el problema. Igual 2:30 estaría bien. Les dejé para decidir, ¿no? Entonces, es el problema con la democracia. Dice una consulta, Dime, Sandra. no voy a poder yo asistir a la clase del sábado porque trabajo hasta las 3 de la tarde. No te preocupes, todas las clases están grabadas, Sandra. Ya está bien. Ingeniero, si no se ha definido la hora, que sea en la mañana, de 8 a 9, o de... Sí.
como les dije, a las 8 yo no puedo, ¿no? O sea, puedo a eso de las 9:30. Podría ser a esa hora en adelante, ¿no? Pero las personas igual te van a decir, si no has definido la hora, que sea a las 2:30 también, ¿no? Entonces, por eso les dejo la libertad para elegir. Entonces, ¿qué hacemos? Nadie dijo nada. Usted define entonces la hora, licenciado. A mí me es mucho, mucho, mucho más cómodo, ¿sí? O sea, puedo a las 9, puedo a las... No sé si les queda bien a ustedes, no sé si les corta toda la mañana. Podríamos hacer una clase de 10:30 a 12 también, pero no sé si la mayoría trabaja en esa hora. Es más por su trabajo que les decía, ¿no? A las 2:30 de la tarde o a las 2 de la tarde. Sí, que sea a las 2 de la tarde, entonces, sugiero. Igual sí, 2 de la tarde, por favor, Doc. 2 de la tarde sería. Quedamos entonces. 2 de la tarde en este mismo link tienen que unirse. ¿Ya? Por favorcito. ¿Y vamos Listo, a avanzar? Muchas gracias. ¿Vamos a avanzar, Inge? Claro que vamos a avanzar. El sábado tenemos contemplado resolver este caso para que ustedes no se queden con dudas. Resolver este caso, el Blacker proyección. Y después vamos a avanzar todo lo que es ajustes de dividendos y ajustes de activo fijo. Y vamos a hacer un ejemplito. Y nada más. Ya. Perfecto. Bueno, como siempre les subo la clase ni bien termine de procesar el Zoom y luego YouTube. Y les paso el archivo que he construido hasta ahorita y el ejemplito anterior también. ¿Listo? Todos se los paso al WhatsApp en un ratito. ¿Muy bien? Okay. Listo, muchas gracias, Doc. Perfecto, muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Que estén bien.